Y estamos nuevamente para hacer Mirada Sur, este programa sobre panorama, con un panorama internacional, pero con la mirada desde el sur, después de un fin de semana histórico en Argentina, con un balotaje que ha generado una transición presidencial ordenada después de tantos años en Argentina. Vamos a tratar de cualquier modo de poner énfasis en el panorama internacional, mirándolo desde el sur. Y como en estos últimos programas, a esta hora nuestro colega Mariano Sarabia debe estar atravesando el Océano Pacífico, estamos como los últimos martes con Pau Candy. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, una semana también de nuevo cargada de noticias y bastante serias, bastante graves, ¿no? Tratando siempre desde acá de no solo cronicar qué pasó, sino tratar de entender por qué pasó. Muy bien, tenemos un programa muy especial, va a estar con nosotros Nelson Espequia, y también en el bloque de las comunidades tenemos al secretario del Consulado de Perú, así que vamos a meternos de lleno en la actualidad local. Es la semana del post-atentado, Pau. Yo creo que el primer informe, o en el orden en el que hemos ido tratando de preparar un desarrollo más o menos ordenado de la información más significativa, se reunían el presidente François Hollande y el primer ministro inglés Cameron para discutir en este intento que está realizando Hollande de generar una mega coalición en contra del Estado Islámico. Vemos el informe y después lo comentamos. El premier británico David Cameron fue recibido en París por el presidente François Hollande. Ambos mandatarios coincidieron en unificar la ofensiva contra el Estado Islámico. Hollande explicó que en esa ofensiva Francia va a escoger los objetivos que hagan el mayor daño posible al grupo yihadista, por lo que sumó al portaaviones Charles de Gaulle. Junto al jefe de Estado galo, Cameron depositó un ramo de flores en la vereda de la Sala Bataclan, escenario de la principal masacre del 13 de noviembre. Mientras tanto, continúan los bombardeos en Siria, donde las víctimas fatales llegan a más de 10.000 muertos. En tanto, en Bélgica, tras varios operativos, fueron detenidas 21 personas en Bruselas y Lieja. Bueno, llama la atención poderosamente esta búsqueda de consenso por parte de Hollande, porque teóricamente esta misma coalición hace un año que viene atacando al Estado Islámico, lo que demuestra que evidentemente no lo estaban atacando con mucha fuerza, sino Hollande no debería estar yendo país por país para decir apóyenme en esto, ¿no? Lo real es que lo que está en discusión es si la estrategia que hasta aquí ha tenido el presidente Obama y esta coalición que coincide en que debe atacarse el Estado Islámico, si efectivamente están teniendo resultados, a tal punto que en este momento lo que está en discusión es un estado de alerta internacional en el que distintas naciones, en el caso de Bélgica, ha sido muy rígida la situación de parálisis de la actividad, pero desde Estados Unidos incluso se ha establecido una alerta internacional. Vemos un pequeño informe, Pau, sobre este estado de alerta internacional. El pánico se extiende en todo el mundo. Washington ha emitido una alerta mundial de viaje para todos sus ciudadanos. El gobierno está convencido de que numerosos grupos terroristas de corte yihadista, como Daesh, Al-Qaeda o Boko Haram, entre otros, están planeando ataques en distintas regiones del mundo. El Departamento de Estado advierte de que en los ataques, estos grupos podrían utilizar tanto armas convencionales como no convencionales y que pueden dirigirse tanto a intereses oficiales como privados. El comunicado, que ha visto la luz 10 días después de los atentados de París y 2 días después de que un ciudadano estadounidense muriera en las tomas de rehenes del Hotel Radisson de Bamako, añade que la alerta termina el próximo 24 de febrero de 2016, dentro de 3 meses. Y para defenderse, una alianza casi perfecta: Teherán, Moscú, Damasco. Siria fue el tema que dominó ayer la visita del presidente ruso a Irán. Vladimir Putin asistió a una cumbre de países exportadores de gas en Teherán, pero dedicó buena parte de su tiempo en la capital iraní a hablar de la situación en Oriente Medio con el líder espiritual Ali Khamenei y el presidente Hassan Rouhani. Las visiones rusa e iraní sobre Siria coinciden, según Putin. Rusia e Irán son dos pilares. El tercero es Hezbollah, de la alianza político-militar que apoya a Bashar al-Assad. Los bombardeos rusos han destruido en las últimas 48 horas varios depósitos y centros de almacenamiento y distribución
extracción de petróleo de Estado Islámico, una de sus principales fuentes de financiación. Y por otro frente, los cazas franceses han realizado sus primeras misiones contra el grupo Estado Islámico desde el portaaviones Charles de Gaulle. 4 aviones destruyeron el lunes infraestructuras de los yihadistas en Irak, en las provincias de Mosul y Ramadi. También han apoyado misiones en Siria, en el feudo de Estado Islámico en Raqqa. François Hollande llega hoy a Estados Unidos para reforzar la alianza anti-yihadista. Tras los atentados de París, Hollande prometió destruir al llamado Estado Islámico. Francia ya está coordinando parte de sus acciones contra los yihadistas con Moscú, pero para meter en la misma bolsa a Rusia y Estados Unidos va a necesitar de toda la habilidad de la diplomacia gala. En Washington, Putin es considerado más como parte del problema que de la solución. Bueno, estas diferencias, como decía el informe, entre Rusia, entre Putin y Washington, son muy evidentes, se han hecho muy evidentes desde el comienzo. Recordemos que el ISIS no había hecho atentados, no había hecho ataques fuera de Siria e Irak hasta que Rusia tomó la decisión, a pedido del gobierno de Siria, de comenzar los ataques al ISIS. A partir de ese momento comenzaron ataques del ISIS y se empezó a ver que el ISIS tenía poder de fuego fuera de Siria y de Irak. Y que atacar sin avanzar por tierra, Pau, tiene un poder limitado. De hecho, lo que ha quedado de manifiesto, me parece, en la última semana, es que las estrategias son diferentes. Rusia pretende cortar el financiamiento, pretende mantener al presidente Bashar al-Assad, y a tal punto esa situación es ríspida que hoy ha concluido la situación con el derribo de la primera vez que la OTAN derriba un avión ruso. No tiene precedentes la situación, Turquía avanzó sobre esto. Vemos un pequeño informe sobre el derribo del avión ruso. Turquía derriba a un caza ruso en la frontera siria. Rusia habla de un incidente muy serio. Fuentes militares han confirmado que 2 aviones del tipo F-16 turcos han disparado contra el caza, que ha ignorado las preceptivas señales de advertencia. Los restos habrían caído en territorio sirio, cerca de Yamadi, en la provincia de Latakia. Fuentes del Ministerio de Defensa ruso han reconocido el derribo de uno de sus aviones caza en Siria, aunque han asegurado que en ningún momento ha violado el espacio aéreo turco, al tiempo que han apuntado que su avión ha sufrido el impacto de un proyectil lanzado desde tierra. También han explicado que los 2 pilotos del aparato han accionado el mecanismo de eyección y han caído en paracaídas. Según la prensa local, uno de ellos estaría en poder de las milicias turcomanas, uno de los grupos de la oposición siria que controla la zona. Ankara había pedido a Moscú que cesaran los bombardeos en esta región. Turquía ha decidido abrir consultas con la Alianza Atlántica, organización de la que es miembro. También ha enviado una carta al Reino Unido, que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para solicitar la convocatoria de una reunión para analizar la situación. Bueno, esto es sumamente grave, ¿no? Esto es sumamente grave, por eso mismo que decía Amadeo antes del informe, es la primera vez que la organización del Tratado del Atlántico Norte, creada después de la Segunda Guerra Mundial por los países europeos occidentales, liderada por Estados Unidos, para intentar frenar el avance de la entonces Unión Soviética después de la victoria militar sobre el campo sobre Alemania, ataca por primera vez a Rusia, ¿no? Lo hizo Turquía e inmediatamente habló de que ellos tenían derecho a atacar cualquier avión que ultrapasase el espacio aéreo. Rusia niega haber pasado el espacio aéreo de Turquía, pero más allá de que esto hubiese pasado, hoy pasaban las noticias varias veces, el Erdogan, que había dicho que no era excusa en el 2012 cuando Siria bajó un avión turco que entró al espacio aéreo de Siria, que no era excusa pasar el espacio aéreo de un país como para atacarlo, y ahora cambió Cambia y debe prestarse atención, intentamos que quedase reflejado. Hay una diferencia fundamental de enfoque respecto al planteo que hace Rusia y la coalición occidental. Seguramente esa situación va a ir generando conclusiones. La semana pasada, Pau, cuando hacíamos el análisis de la situación, vos planteabas
que había un polvorín que iba mucho más allá de Siria y de hecho, bueno, hubo repercusiones en Mali, incluimos un informe de lo que ocurrió en Mali porque precisamente esto pone de manifiesto cómo está de inestable toda la región. Vemos el informe. Continúa la ola terrorista de alcance mundial, esta vez en Bamako, la capital africana de Mali. Varios hombres armados tienen como rehenes a 170 personas, 140 clientes y 30 empleados, tras un tiroteo perpetrado hoy por un grupo de yihadistas en el Hotel Blue Radisson, en el centro de Bamako. Las autoridades del país han confirmado que hay al menos 3 fallecidos y un número indeterminado de heridos. En el 7º piso estaría alojado personal de vuelo de la compañía francesa Air France. Francia mantiene tropas en ese país. Otros medios dicen que se trata de 6 tripulantes de la línea aérea Turkish Airlines. El hotel de la capital malí estaba ocupado en un 90%, la mayoría extranjeros. Entre sus miembros suelen contarse diplomáticos, hombres de negocios y turistas en menor medida. Los islamistas han empezado a liberar solo a aquellos rehenes que saben recitar el Corán, según fuentes militares citadas por la agencia Reuters. Las fuerzas de seguridad malienses lanzaron una operación para liberar a los rehenes tomados por el grupo de personas armadas. Han causado varios muertos. Las últimas informaciones indican que las fuerzas de seguridad malienses han logrado liberar a decenas de las 170 personas retenidas en el 7º piso. Bueno, recordemos que esto tiene estricta relación con una acción que Francia realizó hace algunos años, ilegal se podría decir, sin la anuencia de la ONU, unilateral en Mali, para atacar justamente el avance de los rebeldes islamistas en ese país, causando innúmera cantidad de muertos dentro de la población civil, y evidentemente no surtió efecto porque ahí están las fuerzas islámicas otra vez luchando, ganando poder, tomando rehenes, generando este tipo de atentados. Y detrás de una promesa de un Estado panislámico, que bueno, es una promesa muy vieja y una aspiración muy vieja. Hemos tratado de brindar un pequeño panorama, nos vamos a ir al corte, no sin antes decir que para el próximo bloque, para ir en profundidad sobre estos temas, nos acompaña Nelson Specchia, así que vamos a estar haciendo un análisis más detallado con un especialista. Ustedes no se vayan, después del corte vamos con todo el análisis de la situación internacional. Bueno, y continuamos con Mirada Sur. Hicimos ese primer repaso en el primer bloque y ahora está con nosotros Nelson Specchia, director del periódico Hoy Día Córdoba y también politólogo, digamos, bueno, tiene un largo currículum, no vamos a tratar de minimizarlo. Nelson, la primera pregunta es ¿cómo viene evolucionando el panorama? ¿Cómo ves la situación? Mal, digo, para hacerla rápido, mal. Mira, justamente anoche me preguntaban si esto podríamos encuadrarlo teóricamente en la teoría de Samuel P. Huntington. ¿Se acuerdan? Samuel P. Huntington, un politólogo norteamericano muy importante. Él publicó un artículo en una revista norteamericana también muy importante que se llamó The Clash of Civilization, el choque de civilizaciones. Tuvo tanto éxito ese artículo que a raíz del artículo después terminó haciendo un libro y ese libro se difundió mucho, pero la academia no lo recibió muy bien, parecía simplista, no manejaba conceptos muy profundos y quedó un poco relegado, un poco en los márgenes hasta ahora. Ahora el califato, el recrudecimiento del ISIS o Estado Islámico o Daesh, como se lo quiera llamar, y el enfrentamiento a Occidente ha recuperado la teoría de Huntington, del choque de civilizaciones, porque Huntington intentó explicar la guerra del siglo XXI, ya no como el norte contra el sur o el capitalismo contra el comunismo o lo que había sido la Guerra Fría, sino una guerra entre concepciones morales, unas concepciones morales que se deducían de concepciones
religiosas. Entonces él decía que el mapa de fractura del mundo, las líneas de choque, iban a ser las líneas donde se encontraran frente a frente esas cosmovisiones, esas visiones totalizadoras del mundo que tenían concretamente el Islam por un lado y los herederos de la religión judeo-cristiana que es Occidente, ¿no es cierto? Bueno, bien, esa iba a ser la línea principal de fractura. Bueno, yo creo que no. Yo creo que a pesar de que eso sea una manera simple o sencilla o simplificadora de entender este fenómeno, yo creo que la teoría del choque de civilizaciones no explica este fenómeno. Si acaso, si tenemos que buscar una teoría que nos ayude a entenderlo, es la teoría de la Guerra Fría, la teoría de un mundo dividido en dos mitades, con dos proyectos de mundo que explicó el siglo XX desde 1945 hasta 1989, hasta que cae el muro de Berlín. Y digamos, por fuera del conflicto moral y religioso, detrás de esos bloques hay intereses económicos. Obviamente, porque lo decía recién uno de los informes, o sea, ¿quién vende el petróleo del Estado Islámico, del mal llamado Estado Islámico? Yo no me gusta llamarlo Estado Islámico, prefiero la sigla en inglés, el ISIS o Daesh, porque uno puede creer que es un Estado, y el Estado Islámico no es un Estado, o sea, es un grupo insurgente que intenta establecer un Estado y que empieza por llamarse a sí mismo un Estado. Pero no es un Estado en el sentido que nosotros soberano, que le damos al término de una formación política que dispone de un territorio de soberanía política y de capacidad de decisión o de gobierno. El Estado Islámico no dispone de eso, pero sí dispone de recursos, porque a los lugares donde con este grupo insurgente logra tomar los pozos de petróleo que explota, por vía de algunos países occidentales, entre ellos Turquía, logra exportar ese petróleo, y si el barril de petróleo está a 10 y el ISIS lo vende a 2, ¿cómo no lo va a vender? O sea, se va a vender y se va a vender muy rápidamente. Y ese petróleo vendido por el ISIS está financiando con ingentes cantidades de dólares esa propia actividad insurgente. Pero ¿por qué es Turquía la que baja el caza ruso? Porque acá hay también dos maneras de entender este fenómeno, que es un fenómeno nuevo. Insisto, no hay teoría para explicarlo. Yo en Hoy Día Córdoba acabo de publicar esta semana un artículo de Leonardo Boff, este sacerdote brasileño, este monje brasileño, que dice, no tenemos elementos racionales para explicar el fenómeno emergente del Estado Islámico, del fundamentalismo islámico. No sabemos lo que quieren. Hasta ahora no sabemos lo que quieren, ni sabemos hasta dónde van a poder llegar. Pero hay dos maneras de encarar ese conflicto. Una de esas maneras es como ha intentado la OTAN y Occidente. ¿Cuál fue el intento? Bajar el gobierno de Bashar al-Assad. Bajar el gobierno. Y instaurar una democracia. La democracia según la entiende los Estados Unidos de América, que es según la entiende y dónde la entiende, porque los Estados Unidos elige dónde instaurar la democracia, es decir, elige instaurarla en Irak, pero no elige instaurarla en Arabia Saudita, elige instaurarla en Afganistán, pero según sea o no sea un aliado funcional a sus intereses estratégicos globales, ¿no es cierto? Bueno, uno de los modelos era bajar a Bashar al-Assad, terminar con el partido de esta minoría, esta autocracia, obviamente que es una autocracia, la de al-Assad, el sistema, el régimen de al-Assad no es un régimen democrático, es autocrático, cortarlo de raíz y llamar a elecciones. Rusia, por eso digo que se entiende más en términos de Guerra Fría, en términos de concepción bipolar del mundo, Putin entiende que no, que la única manera de contener al Estado Islámico es manteniendo a Bashar al-Assad, ¿no? Y a eso se une a que Bashar al-Assad forma parte de una minoría religiosa dentro de las concepciones del Islam, que es la minoría chiita, y entonces los principales socios son los socios chiitas. Irán, la República Islámica de Irán, que es chiita, y Hezbollah, que es un partido milicia que cogobierna en el Líbano, que
que es igualmente chiita, mientras que el Estado Islámico, Daesh o ISIS, como le llamemos, es la emergencia yihadista de la interpretación sunita del Islam. Ahora, Nelson, una cosa que preocupa muchísimo a todo el mundo es que esta guerra comience a extenderse, ¿no? Y siempre el gran miedo de una posible tercera guerra mundial. Y es cuando se hace ese juego de hipocresías, porque por un lado tenemos a Rusia que teóricamente junto a Francia y Estados Unidos coinciden en atacar al ISIS y que el ISIS es el principal mal. Pero por abajo está Turquía bajando un avión ruso, que no podría haberlo hecho nunca sin la autorización explícita de los jefes de la OTAN, que es Estados Unidos, ¿no? Tomando esa decisión de bajar a un avión ruso, y Rusia diciendo directamente a través de Putin que Turquía es uno, ya había amagado un poco diciendo que hay algunos de los países del grupo de los 20 que financian el terrorismo. Bueno, ahora Putin, muy visiblemente irritado, hoy declaró que Turquía es uno de los países, y Turquía es la OTAN. Turquía es Francia, es Alemania, es Inglaterra, es Estados Unidos. Efectivamente, Turquía siempre fue la bisagra, ¿no? Porque Turquía, inclusive hasta geográficamente, tiene una parte de su geografía en Europa y una parte de su geografía, la más importante, en Asia. Siempre fue la puerta hacia Europa, o también se pensó en algunos momentos, cuando se intentaba negociar para incorporarla a la Unión Europea, la puerta hacia Asia, ¿no es cierto?, que podía haber sido, en este momento ya nadie habla de eso, pero podría haber sido la puerta de diálogo, la puerta de contacto. Pero Turquía es la última frontera de la OTAN hacia Oriente. En Turquía hay bases de la OTAN. Turquía es miembro de la Alianza Atlántica desde 1945 y hay bases de los Estados Unidos. Y Turquía, además, tiene sus propios problemas internos. Y el mayor problema interno turco y el mayor problema interno para Erdogan son los kurdos. Y los kurdos, la comunidad kurda, este pueblo, el Kurdistán, fue un pueblo que en la repartija colonial y postcolonial se quedó sin Estado, no hay un Estado. El pueblo kurdo no tiene un Estado, está repartido entre 4 o 5 estados, pero quiere tener un Estado. Entonces la guerrilla kurda, la guerrilla kurda dentro de Turquía es el principal problema de Erdogan, el principal problema interno de Erdogan. Y los kurdos forman parte de realmente una contención frente al ISIS, frente al Estado Islámico. Entonces, Turquía, el gobierno de Erdogan, cuando dice estar combatiendo al Estado Islámico, en realidad aprovecha y está combatiendo a los kurdos, que son su principal problema. Lo mismo hace, por cierto, Putin. Cuando dice que está atacando al Estado Islámico, en algún momento está atacando al Estado Islámico y en algún momento también está atacando a la oposición interna siria de Bashar al-Assad, que es el principal problema interno del régimen sirio. Por su parte, los Estados Unidos tienen en Turquía a uno de sus aliados incondicionales y críticos en la zona, y estoy de acuerdo contigo en que este avión ruso, un avión caza que teóricamente fue advertido de que estaba violando el espacio aéreo y no hizo acuse de recibo de la advertencia, fue bajado con la anuencia del Departamento de Estado. Nelson, en términos de comunicación, está claramente establecido en el discurso que las acciones de ISIS son terroristas. Los bombardeos de poblaciones civiles, ¿cómo se llaman? Igualmente terrorista. El tema es que acá es importantísima esa pregunta y no tengo sinceramente una respuesta muy clara, porque el dominio del lenguaje y el dominio del discurso depende de quien lo diga, y entonces lo que es por ahí una acción de defensa para otro es una acción terrorista, y lo que es para otro una acción terrorista para otro es un dominio de defensa y de supervivencia. Pero lo importante de eso es el tema de los espacios vacíos, que la relaciono con la pregunta del Pau de hace un momento atrás. ¿Por qué Mali? ¿Por qué el Sahel? ¿Por qué aquella esquina excéntrica de la República Centroafricana en medio de la nada? Bueno, precisamente por eso,
precisamente porque no hay un alcance real de la soberanía del Estado, donde los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos humanos puedan hacerse efectivos con un Estado que proteja a sus ciudadanos. Entonces ese es el principal caldo de cultivo para que la organización terrorista pueda minar e instalarse. Y el costo principal es el costo de la población civil. Población civil que también es un malabarismo del discurso, porque la población civil es toda la población, incluyendo aquellos que están combatiendo. Que no son parte del ejército, o sea, salvo la minúscula parte del ejército regular, que cada vez es más chica, el resto es todo población civil. Y fundamentalmente en el Sahel. El Sahel es esa inmensa zona geográfica que está por debajo de las poblaciones mediterráneas en África, o sea, la concentración de la población en el norte de África es la línea de costa. Por debajo del Sahara hay una inmensa población que llega hasta el centro de África, que es de religión, de confesión musulmana, o sea, son regiones islamizadas, y esas regiones islamizadas, y sin Estado, y sin alcance soberano de un gobierno republicano con acceso y vigencia de derechos, es el caldo de cultivo puesto en bandeja para esta emergencia terrorista. Nelson, la verdad que el tema da para horas y horas. Esperemos haber clarificado un poco, seguramente vamos a seguir sobre el tema, pero te agradecemos muchísimo que hayas venido. Nosotros nos vamos preparando para el bloque de las comunidades, está el secretario del Consulado de Perú, y confío que tendremos la posibilidad de volver a tenerte aquí, Nelson. Siempre a vuestra disposición, un placer. Nos vamos al corte y volvemos. Argentina y Paraguay, Uruguay, el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. Gracias, Coquín. Y en Mirada Sur, habitualmente el tercer bloque es bloque de las comunidades. Nos acompaña hoy Piero Beltrán, que es secretario del Consulado de Perú en Córdoba. Muy buenas noches y muchísimas gracias por venir, Piero. Buenas noches, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Siempre es un gusto, un placer estar en esta casa, de un programa tan importante, y poder comentar, compartir con ustedes algunas de las inquietudes o expectativas de la comunidad peruana que reside en este país. Bueno, por ahí, para darle continuidad a lo que venimos charlando, uno dice qué mundo o qué parte del mundo tan diferente, ¿no? Porque la comunidad, el intercambio entre las comunidades en nuestras naciones es fuerte, es grande y es creciente. ¿Cómo ha derivado, cómo ha ido evolucionando la situación de la comunidad peruana en Argentina? Bueno, yo creo que, sobre todo en los últimos años, ha habido un cambio, ¿no? O mejor dicho, mejor todavía, la visión de que la migración es buena ha sido la que ha constituido el eje de las políticas migratorias en Argentina en especial y en América Latina en general, ¿no? A diferencia de Europa u otras partes del mundo en donde el valor de la migración está controvertido o en algún sentido o se lo resiste. En América Latina nosotros, siendo un continente de paz, ¿no? Siendo un continente abierto y con una visión del mundo, si se quiere decir, menos discriminatoria, hemos encontrado puntos en común en esos organismos nuevos que se han abierto y que han sido la institucionalización, ¿no? En general, la institucionalización de políticas migratorias para toda la región. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros podemos viajar a cualquier parte de los países de la UNASUR con el documento de identidad únicamente,
Hay países como la Argentina que reconocen el derecho de migrar como un derecho humano más, como la vida, la libertad, la propiedad. Es lo mismo Uruguay, ¿no? Nosotros recientemente en el Perú hemos sacado una nueva ley de migraciones, también avanzando en ese sentido, ¿no? Reconociendo los derechos plenos a los migrantes que quieran residir en nuestro país en igualdad de condiciones que los nacionales del Perú. Cosa que la Constitución argentina ya había, ¿no? Promovido desde el siglo XIX. Vemos cómo se actualizan, ¿no? Esos principios constitucionales, y donde antes por ahí ha habido una resistencia, como ocurrió quizás en los 90, en alguna parte del continente con relación a la migración latinoamericana, hoy la visión es totalmente diferente, ¿no? Es más bien la de incluir. Y Piero, desde el punto de vista del flujo, ¿se ha sostenido en el tiempo? ¿Se ha estabilizado? ¿Cómo es la llegada de peruanos? ¿Sigue viniendo, radicándose peruanos en Córdoba y en Argentina? ¿Cómo es el proceso de flujo? Porque supongo que en muchos casos eso depende de las variables económicas, de momentos particulares. ¿Cómo ha evolucionado la situación? Bueno, a la Argentina sigue viniendo una cantidad de peruanos, ya no es la misma que era hace unos años atrás. Ahora hay una migración que está más relacionada con cerrar los círculos familiares, con traer a los hijos que se habían quedado en el Perú. Los peruanos acá en Argentina tenemos unos 350.000, más o menos 330.000, ya que en Córdoba tenemos una idea de que ahí debe haber algo más de 30.000, quizás 32.000. Ahora esa colectividad peruana que reside aquí en Córdoba ya no es una colectividad peruana de hace un par de años, es una colectividad peruana que tiene en promedio unos 12, 15, 20 años y que tiene como eje o como característica principal que es una colectividad que se ha insertado en el circuito económico, de las diferentes actividades que realiza, pero que también ha aportado culturalmente, ¿no? Ha aportado no solamente en el tema gastronómico, sino también en el tema musical. Bueno, acá tenemos En el tema gastronómico me consta, soy un fanático de la comida peruana, pero sí, te has venido con el cajón peruano. Sí, bueno, este cajón es un instrumento musical propio de la música afro, la música afroperuana. Tiene una historia muy particular porque en un primer momento en el Perú los esclavos negros no podían hacer música, se les había prohibido hacer música con tambores. Entonces, culturalmente hay una cuestión genética también. Y ellos hacían música con los cajones de champán, de whisky, que los patrones tiraban luego, ¿no?, al galpón una vez que ya habían consumido la bebida. Y esos cajones les servían para hacer sonidos, ¿no? Entonces, bueno, este cajón es una versión final de todo un proceso que hubo en la época de la colonia y que llega hasta nuestros tiempos como instrumento, ¿no? Hoy en día el cajón peruano en la Argentina se ha insertado en ritmos como el tango, como la chacarera, que de alguna manera tienen alguna vena afro también. Entonces es fácil, probablemente por los compases y la rítmica, ingrese el cajón. Este cajón es un regalo de un músico peruano que vivió aquí en Córdoba y que murió aquí en Córdoba, que es Román Miranda. Un amigo, un reconocido músico, muy querido aquí en Córdoba. Y que bueno, aprovecho para hacer un homenaje en su nombre porque este fue uno de los últimos cajones que él hizo como luthier. Digamos, uno ve un cajón, aparentemente es una pieza de madera, pero imagino que tiene también sus secretos, la construcción del cajón para garantizar la sonoridad. No debe ser fácil ensamblar un cajón. No, es como hacer una guitarra, es como hace un momento hablábamos, es como una guitarra, ¿no? Yo sé que muchas personas se aventuran a hacer un cajón y hacen su medición de cuánto puede ser de alto y demás, hasta que hacen modificaciones. Pero evidentemente hay distancias entre el cajón hecho por un luthier y una persona cualquiera, ¿no? Como cualquier instrumento. La afinación, el tipo de madera, el tipo de pintura, son cosas que parecen mentira, pero que van a hacer que cambie la sonoridad. Piero, hablando del cajón, hace algunos años atrás
no era tan usado el cajón peruano por los músicos en Córdoba. Yo que me relaciono normalmente con músicos ahora, es la variante percusiva de cualquier banda que quiera hacer su show acústico. Se ha instalado en casi todos los grupos, podríamos decir que tienen una versión acústica. Y eso tiene que ver un poco con que la inmigración generalmente es económica y cuando se empezaron a relacionar nuestros países a través del Mercosur, también era una cuestión económica. La cuestión cultural quedó un poco de lado y tardó un poquito más, y ahora se están empezando a relacionar nuestros países, empezamos a conocer un poco más de la música y de la cultura peruana, y supongo que en Perú pasa lo mismo con Argentina, y eso hace a conocer un pueblo, ¿no? Y nadie puede querer lo que no conoce. Por supuesto, y tampoco no podemos integrarnos si no nos conocemos. Y la única forma de conocerse es a través de la cultura, porque a través del dinero podemos tener una idea de quién es el otro que está al otro lado, pero nada más. Pero si no es por la cultura, que es nuestra identidad, que es lo que nosotros portamos, ya sea como persona, como colectivo, es difícil saber quién es el otro. Y el cajón ha sido un punto de confluencia, de unión. Bueno, uno ve que existen agrupaciones de cajoneros, digamos, que existen como tales, como que la banda el equipo está constituido solo por cajones. Entiendo que en Perú hay toda una tradición respecto a los cajoneros. Sí, en el Perú, como les decía, este instrumento pertenece a la tradición afro. Es una tradición musical muy fuerte, muy arraigada en el país. Y digamos que es una quizás de las que más proyección ha tenido, ¿no? A través de Susana Baca, probablemente, que es la cantante de folclore peruano más conocida a nivel del mundo. Y el cajón en particular aquí en Argentina se ha convertido en un instrumento musical, como bien dice Pablo, de una gran cantidad de músicos que le han agarrado cariño al instrumento por su versatilidad. Seguramente también tiene mucho que ver la cantidad de músicos peruanos que han venido detrás de la huella de Bambán, o junto de la mano de Bambán, que desde el consulado también hemos promovido. Hoy en día, te digo la verdad, no hace falta que el consulado traiga un artista. Los artistas tienen su propio circuito, van y vienen. Un caso típico es el de Vivi Posebón, que tiene incluido el cajón, que va al Perú, y en Perú es recibida por los músicos peruanos y es aplaudida y que es muy querida en el circuito. Y es una artista de Córdoba que le va muy bien y que hasta tiene un tema que es una mezcla de los dos ritmos, la chacarera y el festejo de cajón. En 1979 escuché por primera vez una banda cordobesa, el zurdo Roque tocaba el cajón, le hacemos un homenaje al zurdo que sigue tocando muy bien la percusión, pero hay una cosa que se llama la fiesta de los cajoneros en Perú. Sí, el Festival de Cajones. Bueno, esto surgió hace unos años atrás como una manifestación, como una forma de tomar la calle, ¿no? Por parte de los músicos afrodescendientes. En el Perú el tema del racismo es un tema que nos cuesta bastante, ¿no? Es un tema que permanentemente está en el tapete y comenzaron a aparecer movimientos que reivindicaban la cultura afro y, bueno, la música afroperuana hasta la década de 50, incluso entrada a los 60, era una música desconocida por la generalidad del peruano, ¿no? Chabuca Granda, un poco la comenzó a sacar de los callejones, de los barrios, y la llevó a toda la nación y al mundo. Y fue el cajón el instrumento que representó esto. Entonces, un poco el Festival de los Cajones simboliza el salir y el manifestarse y el sentirse ciudadano también, ¿no? El aportante, el asirse del instrumento y decir, bueno, esto simboliza cultura y aquí estamos todos, ¿no? Y esto es inclusivo. Entonces, bueno, empezó siendo un grupo de unos cuantos cientos y ahora son miles de personas. Se ven las imágenes. Claro, que por ejemplo ahora están, ahí vemos en la misma Plaza de Armas, ¿no? en el corazón de la ciudad capital, ¿no? Ya haciendo el festival ahí, ¿no? Entonces la cultura, el hombre afro ha encontrado ya la aceptación cultural necesaria como para ir sacando pues esos mitos, ¿no? Sobre que no puede venir nada bueno de lo afro es de segunda clase, sino que al contrario, ¿no? Forma parte de nuestra identidad
Y yo creo que ningún peruano desconoce el cajón y todos los peruanos bailamos siempre al ritmo del cajón. Y con las imágenes de la principal plaza de Perú llena de cajoneros, te agradecemos que hayas venido y seguramente vamos a tener oportunidad porque siempre nos interesa saber lo que está ocurriendo con la comunidad peruana, con aquellas cosas que se incorporan, con el intercambio de la cultura. Muchísimas gracias por venir. A ustedes más bien. Bueno, y nosotros nos queda cambio climático después, pero vamos a ver un poco más de cajones antes de ir al corte. Bueno, y en el bloque Cambio Climático, Pau, como todas, siempre que abordamos esta cuestión, tratamos de pensar el problema de cómo cuidar el ambiente, cómo prevenir el cambio climático. Una cosa sobre la que ya conversamos es sobre el problema de la energía y de las energías alternativas. No todo lo que brilla es oro y no todas las energías alternativas se pueden producir del mismo modo y con la misma eficacia y estar al alcance de todos los países o de los distintos países. En el caso particular de la energía solar hay distintos enfoques. Vimos hace un tiempo una planta de energía termosolar en el desierto de Ivanpah en Estados Unidos que tiene este modelo. Esta planta que está en pantalla es australiana y no son celdas fotovoltaicas, son espejos que concentran la luz del sol sobre un gran calefón. En el fondo esa torre que se ve en el medio es un calefonazo, ¿no? En la planta que habíamos visto antes, el calefón calentaba agua y el agua tiene una inercia térmica determinada y no permite operar en ciclos de 24 horas. En la planta australiana lo que se calienta son sales que se funden alrededor de los 500 grados de temperatura y entonces eso permite almacenar temperatura del sol que se va liberando lentamente, entonces uno puede usar con eso, mover una central hidroeléctrica convencional con el calor que se acumuló. Por supuesto eso requiere tecnología impresionante y costos impresionantes. En India piensan el problema de la energía termosolar más a la tercer mundo, más a la nuestra. La planta que vemos también es una energía que funciona con espejos. Es una planta más chica que la que hemos visto en operaciones, pero en lugar de calefaccionar una gran torre que tiene la altura en algunas plantas de un edificio de 60 pisos, calienta pequeños tanquecitos. Con lo cual la tecnología, y eso mueve una central, una usina termoeléctrica convencional, pero en base a tecnología que está disponible, en base a cosas que conocemos, digamos, el montaje de los espejos, la operación de montaje de la planta, está toda hecha en base a herramientas convencionales y no requiere, como sí requieren las otras energías, de complejos tecnológicos normalmente financiados por el propio complejo armamentista de Estados Unidos. Entonces, si bien las dos son energías termosolares,
es dejar de quemar carbón, es producir energía usando un recurso inagotable en los tiempos humanos como es el del sol. No todas las energías están disponibles. Esta energía la podemos producir e intercambiar con las tecnologías que tenemos disponibles en los países del tercer mundo, y aquellas otras plantas termosolares están disponibles si tenés una billetera muy grandota, claro, o el préstamo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Son conceptos distintos para pensar en un mismo problema, que es cómo producir energía limpia. Por supuesto. Primero, un tema mucho más interesante para debatir. No sé si más interesante es la palabra, menos traumático, ¿no? Lo que el primer bloque me dejó medio mal, pero en un tema donde también hay intereses creados, intereses financieros creados. Todos vimos cómo la industria del auto eléctrico fue tremendamente boicoteada por los lobbies petroleros, sobre todo en Estados Unidos. Y como eso, tantos otras patentes de desarrollos que fueron compradas para no ser desarrolladas, etcétera, etcétera. India viene ya con una tradición de haber desarrollado, por ejemplo, el auto más barato del mundo, con patente abierta, disponibilizada para que cualquiera lo pudiese fabricar, y otro tipo de desarrollos, así que no me extraña lo que veíamos en este Pero informe. Lo cierto, Pau, que el punto nodal es eso, cuidar el ambiente. También es materia de intereses, o está cruzado por los intereses económicos, los mismos intereses económicos que condicionan desarrollos en otros planos. Cuando hay que pensar en cómo se cuida el ambiente, cómo se prolonga la vida del planeta, también juegan. Y en este caso, digamos, lo que pretendíamos era problematizar sobre que no todo lo que reluce es oro, y no toda la energía solar es la misma. Claro. Nosotros se nos está acabando el programa. Vamos a aprovechar para hacer unos saluditos a Canal Acequia, a 360 TV, por supuesto, a todo nuestro equipo. Y yo saludo, si me permitís, a la gente de Bendita Influencia que me viste en y también en mi programa Nuestra Música. Bueno, con ese saludito nos vamos despidiendo. Un mundo mejor es posible, hay que empezar a construirlo. La semana que viene estamos de vuelta con más Mirada Sur. Muchísimas gracias por estar allí.